Bueno, la noticia ha caído como una auténtica bomba. Sí, totalmente. Estados Unidos no solo abandona la Organización Mundial de la Salud, sino que de paso anula todas sus deudas. Que no es poco dinero. Para nada. Y esto, que podría parecer un titular más, es en realidad un terremoto. Hoy vamos a analizar un documento que lo define como una grieta en los cimientos de la arquitectura sanitaria mundial. Has dado en el clavo con la palabra cimientos. Porque lo que se tambalea no es un edificio, es la base sobre la que se ha construido gran parte de la cooperación sanitaria del último medio siglo. Para entender bien este seísmo, tenemos sobre la mesa un análisis estratégico que es de lo más revelador. Muy interesante, la verdad. Proviene de la Escuela Iberoamericana de Visita Médica Profesional Persson Barnes y lo firma su director general, Alexander Persson-Cole. Correcto. Y nuestra misión hoy es meternos en las tripas de este documento para descifrar qué significa esta decisión específicamente para la industria farmacéutica en Latinoamérica. El propio análisis arranca con una analogía que es toda una declaración de intenciones. Quien conoce el terreno no se perderá. Y vaya, se ha cambiado el terreno. Vaya, se ha cambiado. Y lo valioso de analizar un documento como este que viene de dentro de la propia industria es que nos da una perspectiva distinta. Se aleja un poco del ruido mediático. Claro, no es el típico análisis geopolítico. No, para nada. Es un manual de supervivencia y, yo diría que sobre todo, de oportunidad. El enfoque no se queda en lamentar la crisis, sino que le da la vuelta y se pregunta, bueno, y ahora que el tablero ha saltado por los aires, ¿cómo jugamos la partida? Ok, pues vamos al lío. La primera pregunta es la más evidente, pero... La más importante, diría yo. Exacto, la más importante. ¿Qué significa en la práctica que se vaya el mayor donante de la OMS? Pues a nivel de números es un golpe durísimo. El dato que nos da el informe es para echarse a temblar. Estados Unidos aportaba cerca del 20% del presupuesto total. Eso de un día para otro tiene que ser un caos operativo. Es un caos. Y lo fascinante, o más bien lo preocupante, es el efecto dominó que describe el análisis. A ver. Esto no afecta solo a las oficinas centrales en Ginebra. El golpe repercute directamente a nivel regional. Y el documento señala con el dedo a la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. Claro, la OPS, que es el brazo ejecutor de la OMS en las Américas. Exacto, y depende enormemente de su financiación y de toda su infraestructura. O sea que el tsunami llega a las costas de Latinoamérica de forma casi inmediata. Hablamos de programas concretos que puedan verse afectados. Por supuesto, y aquí es donde la cosa se pone seria. El documento menciona explícitamente programas que son vitales para la región. ¿Por ejemplo? La vigilancia epidemiológica, por ejemplo. Piensa en la capacidad para detectar y responder a brotes de dengue, zika o virey, o nuevas variantes de gripe. Vital. Y también el control de enfermedades transmisibles, que, bueno, siguen siendo un problema enorme. Malaria, tuberculosis, VIH, son programas que necesitan una coordinación y un músculo financiero que va más allá de lo que un solo país puede hacer. Y supongo que ese dinero no aparece por arte de magia. Si el grifo principal se cierra... La carga se traslada. Y esa es la clave. No desaparece la necesidad, solo cambia quien paga la factura. ¿Y la factura recae en...? Pues en los sistemas de salud nacionales de cada país. Sistemas que en su mayoría ya están operando al límite con presupuestos ajustadísimos. Es como pedirle a alguien que ya corre una maratón que además cargue con una mochila de 20 kilos. Exactamente esa es la imagen. Y es que siempre pensamos en el dinero, pero el informe recalca algo que a mí me parece casi más grave. ¿El qué? No es solo una crisis financiera, es una crisis de conocimiento. Se menciona la salida de Estados Unidos del Tratado de Pandemias. Y eso suena a dinamitar los puentes de la colaboración científica. Totalmente. Esto plantea una pregunta fundamental. ¿Qué ocurre cuando la mayor potencia en I+D del mundo decide de repente jugar sola? Pues que las reglas cambian para todos. El análisis es muy claro en esto. Se cortocircuitan los canales formales de colaboración. El intercambio de datos genómicos de un nuevo virus, los protocolos de ensayos clínicos... Todo ese flujo de información que acelera la ciencia. Todo eso se vuelve más lento y más difícil. ¿Y la traducción práctica para un paciente en, digamos, Perú o Costa Rica? La traducción es tiempo. Un tiempo que puede ser vital. Entiendo. Podría significar que la validación y la llegada de nuevas terapias, desde una vacuna a un tratamiento oncológico, se ralentice. Lo que antes tardaba 1 año, ahora podría tardar 2 o 3. Se crea una brecha. Vaya tela. El panorama inicial es bastante sombrío. Lo es.
Pero aquí es donde el análisis da un giro y pasa de describir el problema a identificar lo que llama los 3 frentes críticos de impacto para la industria farmacéutica. Sí, aquí se pone interesante. El primero tiene que ver con la regulación y los estándares. Hasta ahora, la OMS, con su sistema de precalificación, era como el árbitro global, el estándar de oro. Si su influencia se debilita, ¿qué pasa? Anarquía regulatoria. Anarquía es una palabra fuerte, pero la idea que plantea el documento es la de fragmentación. A ver, explica eso. Lo que hasta ahora era una autopista con normas claras para todos, corre el riesgo de convertirse en un laberinto de carreteras comarcales, cada una con sus propias señales. Suena a pesadilla burocrática. Lo es, pero el análisis ve ahí tanto un desafío como una oportunidad. La implicación es que los entes reguladores locales, Menciona algunos, ¿verdad? sí, da los ejemplos del INVIMA en Colombia, la ANMAT en Argentina o la COFEPRIS en México. Pues bien, estos entes se ven forzados a dar un paso al frente. A fortalecerse. A fortalecer su autonomía técnica y científica. Ya no pueden simplemente apoyarse en el paraguas de la OMS para validar un producto. Tienen que hacer sus propios deberes, por así decirlo. Exacto. Deben robustecer sus procesos, lo que a la larga podría hacerlos más sólidos y respetados. Es una madurez a la fuerza. Claro, ¿y si cada país empieza a tirar por su lado con las normativas? Uf, Me imagino que el siguiente problema, el segundo frente, es el acceso a los mercados, ¿no? Vender un medicamento de un país a otro se debe convertir en un infierno. es la consecuencia lógica, exacto. Si conectamos los puntos, el informe dibuja un escenario muy plausible. Podríamos ver una división en el tablero global. ¿Una división? ¿En qué sentido? Pues por un lado un bloque de países que sigan las directrices de una OMS debilitada y por otro países que se alineen con un nuevo modelo que pueda impulsar Estados Unidos. Quizás más centrado en la innovación de alto coste. Probablemente. Y para un laboratorio latinoamericano eso debe ser un rompecabezas. Imagina que tienes un producto fantástico en Buenos Aires. ¿Vale? Antes, con el sello de la OMS, las puertas se te abrían en casi toda la región. Ahora, como dice el informe, para vender en Colombia necesitas un dossier adaptado a INVIMA. Para México, COFEPRIS te pide otro estudio. ¿Se multiplica el trabajo y el coste? Y la logística se complica, los costes se disparan, y al final quien lo paga es el paciente, que tarda más en acceder al medicamento. O directamente no accede. Pero fíjate, con todo este percal que estamos describiendo, el análisis se saca de la manga un concepto en su tercer frente que suena casi a utopía. Ya sé a cuál te refieres. Lo llama soberanía farmacéutica. Dice textualmente que se abre una ventana de oportunidad. A ver, entiendo el optimismo, pero suena un poco a querer ver el vaso medio lleno cuando se te está inundando la casa. Es una buena objeción, y creo que es el punto más provocador y crucial de todo el análisis. La idea de fondo es que este vacío de poder no tiene por qué ser llenado por otra potencia externa. La crisis, argumenta el autor, crea una oportunidad única para que la industria local y regional dé un paso adelante. Si los grandes proveedores de Estados Unidos o Europa tienen ahora más trabas para entrar. ¿Se abren huecos en el suministro? Exacto, se abren huecos. Vale, entiendo la lógica de mercado, pero de ahí hablar de soberanía. Crear centros de innovación de primer nivel cuesta miles de millones y décadas. ¿De verdad una crisis así puede ser el catalizador? El informe lo plantea como un impulso casi existencial. No es un deseo, es una necesidad de supervivencia. Habla de desarrollar hubs de innovación en polos como Brasil, Argentina, México, que empiecen a colaborar entre ellos. Y a depender menos de fuera. A depender menos de lo que el autor llama el eje Washington-Ginebra. No se trata de crear 20 farmacéuticas punteras de la noche a la mañana. Seguía poco realista. Claro. Se trata de empezar a fortalecer la producción local de genéricos avanzados, de biosimilares y de fomentar la investigación clínica adaptada a las necesidades de la población de allí. Es una llamada a la autosuficiencia forzada. De acuerdo, el cambio de paradigma es enorme a nivel macro. Pero, ¿cómo aterriza todo esto en la persona de a pie, en el profesional del sector? Buena pregunta. El análisis da un salto y se centra en la figura del visitador médico. Y aquí el informe es bastante cañero, ¿eh? Dice que se acabó lo de ser un simple transmisor de folletos. Es que es un cambio de rol total. Y lo que me parece fascinante es que el autor invoca la filosofía estoica para explicarlo. Estoicismo. Sí, utiliza ese principio clásico de diferenciar entre lo que puedes controlar y lo que no. Me parece brillante que un informe de estrategia empresarial se ponga filosófico. Estoicismo en la visita médica. Suena potente. Y lo es.
El argumento es, no puedes controlar la política exterior de Estados Unidos. Esa está fuera de tu círculo de influencia. Evidentemente. Pero lo que sí puedes controlar es la excelencia de tu propia formación y tu estrategia. Y esa formación ahora debe ser radicalmente distinta. Con los lineamientos de la OMS perdiendo peso, el conocimiento valioso ya no es repetir una guía internacional. Que el médico puede leer en Internet, claro. Por supuesto. Entonces, ¿cuál es el nuevo valor añadido en que tiene que ser experto ahora este profesional? Tiene que ser experto en el aquí y ahora de su propio ecosistema de salud. El documento insiste en que debe dominar la farmacoeconomía local, la evidencia científica de su país. O sea, ya no vale con el estudio global. No, debe poder sentarse con un gerente de hospital en Bogotá y demostrarle con datos colombianos por qué un tratamiento, aunque sea más caro, le ahorrará dinero al hospital. Se convierte en un consultor de salud. Madre mía, menuda presión. De repente tienes que ser economista, científico y diplomático. ¿Todo en uno? Es un perfil mucho más completo. Y para ser ese superconsultor, el informe destaca 2 habilidades prácticas que se vuelven cruciales: la gestión de cuentas clave, el CAM, y la capacidad de negociación. Suena muy corporativo, pero ¿por qué es tan vital ahora? Es vital porque, si conectamos los puntos, una consecuencia de la crisis es que el dinero público para medicamentos, sobre todo los caros, se va a mirar con lupa. El entorno se vuelve más restrictivo. Mucho más. Y en ese escenario, la habilidad para comunicar el valor real de una innovación, no solo clínico, sino también económico, es lo que marca la diferencia. O sea, que el CAM estratégico es el que consigue que el medicamento llegue al paciente al final del día. Exactamente. La negociación con los gestores de hospitales, con las aseguradoras, esas conversaciones que son increíblemente complejas determinarán si una innovación se queda en un almacén o llega a quien la necesita. Eso obligará a toda la infraestructura sanitaria de Latinoamérica a madurar a la fuerza. Es un ciclo, tal como lo plantea el autor. La crisis externa fuerza una maduración interna. Y ahí es donde la escuela que elabora el informe posiciona su misión. Claro. Ya no se trata solo de enseñar a presentar un fármaco. Se trata de formar líderes que usen herramientas como la marca personal o el marketing digital para educar a una comunidad médica que de repente va a tener menos soporte internacional. El profesional bien formado tiene que llenar parte de ese vacío. Tiene que llenarlo, ¿sí? Entonces, si le damos una última vuelta de tuerca a todo esto, hemos partido de lo que el documento llama un día negro para el multilateralismo. Demento que a primera vista parece una catástrofe. Una catástrofe sin paliativos. Pero el análisis que hemos revisado lo transforma en un día de despertar para la industria farmacéutica iberoamericana. Así es. El mensaje de fondo es que la dependencia ha terminado, para bien o para mal, y ahora toca asumir la responsabilidad. Es un llamado a la autosuficiencia. Es una llamada a la acción, en toda regla, a dejar de mirar sistemáticamente hacia el norte, sea Washington o Ginebra, esperando respuestas, y empezar a construir redes propias de cooperación y de excelencia en la región. Y para lograrlo, la estrategia final que propone se sostiene sobre 3 pilares muy claros. A ver. El primero, adaptación técnica, dominar la farmacoeconomía y la nueva jungla regulatoria. El segundo, solidez ética. La confianza se convierte en el activo más valioso. Fundamental. Y el tercero, la expansión regional. Pensar en Latinoamérica como un mercado integrado y no como una suma de 20 países aislados. Al final se refuerza esa idea estoica que recorre todo el texto. El obstáculo es el camino. El obstáculo como catalizador, exactamente. La crisis no es el fin, sino la condición para pasar al siguiente nivel. Justo. Oye, y dándole una última vuelta. Lógicamente, este análisis se centra en el mundo farmacéutico, es su especialidad. Pero esta idea de soberanía forzada, de tener que espabilar porque el hermano mayor se retira del juego, ¿no te parece que es un principio que podría aplicarse a un montón de otros sectores en la región? Pienso en tecnología, en energías renovables, en la investigación científica en general. Es una reflexión muy potente, sí. Queda la pregunta en el aire.